Sí, muy buenos días. Como todas las mañanas de los viernes, quiero compartir nuevamente cosas concernientes al reino de Dios, cosas concernientes a lo que Él quiere de mí, a lo que yo tengo que hacer respecto a ciertas cosas. Hoy quiero hablar, referirme a un tema que es un poco complicado, porque yo creo que como dice mm, el escritor de Hebreos, porque nos hemos hecho un poco tardos para oír. Y aunque hay muchas cosas que decir de esto, es muy difícil de explicar, por cuanto nuestra cultura en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, es un poco complicada. Quiero referirme esto antes de comenzar el asunto, a, a cristianos comprometidos con Dios, a cristianos que leen la escritura, a cristianos que interpretan los asuntos de Dios de una manera diferente al resto, que han renovado sus mentes y que su espíritu está abierto a recibir de parte de Dios ciertas directrices. A veces leemos la escritura y pasamos muy de largo los textos, no paramos para ver qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. A esos cristianos fieles al Señor, no a ninguna denominación ni a ningún individuo, a esos cristianos este tema es para ellos. Y como es para ellos, quiero comenzar diciéndoles de una, el diezmo no existe en la actualidad. El diezmo es del Antiguo Testamento, antes de Cristo, era para los israelitas. Como era para ellos, por supuesto, se acabó el asunto después de que el Señor Jesucristo vino. ¿Por qué? Porque era para los levitas y ya no hay levitas, para los sacerdotes. Y en este tiempo el sacerdocio ha cambiado. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Pertenecemos a una casta de reyes, sacerdotes que podemos ministrar en su presencia. De manera que si fuese así el diezmo sería para todos nosotros. Y creo que por ahí es que va el asunto. Quiero abordar este tema eh, haciendo como una división. En el Antiguo Testamento, el diezmo era la décima parte de mis ganancias, o mejor, de las ganancias de los israelitas. Y ellos, esos israelitas, lo traían y el 90% era, era para ellos y lo podían gastar como quisieran. Podían hacer lo que quisieran con él. En el Nuevo Testamento no es así. El asunto es más complicado. ¿Por qué? Porque como hijo, aunque se me exonere de impuestos, como hijo, ya no estoy en la obligación de hacer determinadas situaciones. Como hijo, todo me pertenece a mí y todo le pertenece al Señor. O sea que mi dinero le pertenece a Él. Mis posesiones le pertenecen a Él. ¿Qué más le pertenece a Él? ¿Qué? ¿Tengo esposa? Le pertenece a Él. ¿Tengo hijos? Le pertenecen a Él. ¿Tengo posesiones? Le pertenecen a Él. ¿Tengo un taller de latonería y pintura? Le pertenece a Él. ¿Qué más tengo? Todo lo que tenga, una bicicleta, unos zapatos, mi ropa, el televisor, el equipo de sonido, el computador, todo le pertenece a Dios por derecho propio, porque yo le cedí a Él mis derechos cuando entregué mi vida a Él. Aún mi propia vida no es mía, es de Cristo. ¿Qué diferencia? En el antiguo era el 90, el 10 era de Él. En el nuevo es el 100% de Él, incluyéndome a mí. O sea que Dios puede disponer de mis bienes cuando Él lo desee. Eso es más duro. Eso es más duro que diezmar. Es más duro que otras cosas. Y voy a abordar este tema y ahí voy a hablar un poquito de los falsos pastores y de los falsos maestros. Vuelvo y digo, voy a hablar de ellos. ¿Por qué?
porque ellos sí son estafadores, ellos sí en nombre de Dios cogen estas escrituras y las transportan a este siglo y las colocan de tal manera que ponen cargas pesadas que quizás ellos ni con un dedo quieren mover. Voy a ser duro, muy duro quizás, pero recuerde, es a los falsos pastores, es a los falsos maestros, no es a los verdaderos, no es a los que Dios por medio del Señor Jesucristo de ellos trabaja como pastor o como evangelista. Vuelvo y repito, por medio de ellos, como instrumentos, el Señor pastorea a mucha gente y es profeta y evangelista a través de ellos, no a ellos. Hablo a los falsos pastores, a los que se enriquecen. Alguien dice, y es una frase que en estos días repetía constantemente, para que un falso pastor o un falso maestro se enriquezca, la única condición es que cuando él hable, los demás no digan nada, sino que se queden callados y hagan lo que él les dice. Nosotros somos así como humanos. Para ciertas cosas tenemos ciertas habilidades, pero para otras no. Nos dejamos engañar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, porque no leemos. Y si leemos, pasamos de largo el asunto, de tal manera que nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que el asunto va por ahí. Quede claro, esto va para los falsos pastores. Esto va para muchos hermanos que sostienen esos ministerios, sin saber, por supuesto, yo doy por descontado que es así, que lo que realmente están haciendo está malo. Yo quiero abordar esto haciendo varias preguntas, comenzando con varias preguntas que vendrían al caso en el día de hoy. Viernes se supone santo para mucha gente en el mundo entero. Quiero aclarar, todos los días son santos, no existe un día en especial ni una semana de Semana Santa. Todos los días son santos. Amigo Radio Escucha, ¿pertenece usted a una congregación, algún concilio, alguna iglesia, algún movimiento que exige el diezmo? ¿Predica su pastor con mucha insistencia que todos los feligreses deben diezmar? ¿Censura él duramente a quien no lo hacen, amenazándolos con castigos, incluso la excomunicación al demandar el diezmo? ¿Acaso están los pastores cometiendo el error mayúsculo, por supuesto, de sojuzgar a los creyentes en Cristo a un yugo que fue quitado, a una ley que fue abrogada? ¿Cuestiona usted cómo lo hacen muchas personas sinceras la validez bíblica del diezmo como ley para la iglesia del Señor? Quizás se encuentre usted entre el número crecientes de que no asisten a ninguna congregación, a ninguna parte, porque no están de acuerdo con el diezmo, pero no conocen a ninguna otra comunidad o a otra parte donde no lo pida. Hay muchos creyentes que tienen inquietudes referentes al diezmo. Y aquí lo que voy a hacer es presentar un estudio sobre el tema. Y lo que voy a hacer es valiéndome de un formato sencillo de preguntas y respuestas. La pregunta doy por presupuestado que ustedes me la hacen y yo contesto y doy la respuesta ahí. Voy a hacer lo más bíblico que se pueda. Y para eso voy a tratar de dar la mayor cantidad de citas bíblicas. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que lo que se les está diciendo no es mentira, que ustedes pueden corroborarlo con la escritura. Que si alguien le hace otra cosa o otro acomodo o quiere interpretarlo, eso es asunto de ellos. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Y eso me hace acordar, antes de comenzar con el tema, de una historia que me comentaron y me pareció muy chistosa y quiero traerla a colación.
Se trata de un loquito que se creía que estaba muerto. El loquito insistía que él estaba muerto y se lo decía constantemente a la familia. Estoy muerto, decía el loquito. Y la familia durante mucho tiempo intentó convencerlo de que no era así, que él estaba vivo. Y tal fue la insistencia y tal el afán y el desespero de la familia que contrataron a un psiquiatra. No un psicólogo, un psiquiatra. Esos son más duros que los psicólogos. Y a la tercera sección que habían tenido con el psiquiatra estaba desesperado. En cada sesión le decía, intentaba convencer al loquito que estaba vivo y él no se convencía. Mire que usted está vivo, no, que yo estoy muerto. Y por todos los medios habidos y por haber fueron utilizados para que este loquito comprendiera que él estaba vivo. Un día, en desesperación, imagínese usted la situación, el psiquiatra tiene una idea, claro, y lo piensa y lo lleva a cabo en la siguiente sesión. Lo que el psiquiatra comenzó a fraguar es que los muertos no sangran. Todos sabemos esto, ¿cierto? Y ¿cómo hacía para hacérselo entender al loquito? En la siguiente sesión comenzaron lo mismo. ¿Usted está vivo? No, yo estoy muerto. ¿Usted está vivo? No, yo estoy muerto. Y él le lanza la pregunta al psiquiatra. Bueno, ¿los muertos sangran? El loquito contestó, por supuesto que los loquitos no sangran. Los muertos no sangran. Entonces él le chuzó con una agujita el dedo índice y salió sangre. Claro, el loquito abrió desmesuradamente sus ojos y dijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, los muertos sí sangran. ¿Qué tiene que ver esto con lo que, esta historia, con lo que vamos a hablar del diezmo? Que aún así, viendo todas estas citas, viendo todas estas cosas, todavía de pronto puede haber alguien que diga, no, yo diezmo. Ah, eso es asunto suyo. Pero que conste que la escritura dice una cosa muy diferente a lo que quizás nosotros pensamos. Yo el loquito pensaba que estaba muerto, ¿cierto? No hay peor ciego que aquel que no quiera ver, ¿cierto? Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces comencemos valiéndome de esa forma de enseñanza. Primero, vamos a ver varios punticos. ¿Qué significa la palabra diezmo? Voy a tratar de ser lo más simple que se pueda para que no complicar el asunto y se pueda entender claramente. Primero, ¿qué significa la palabra diezmo? La décima parte. Segundo, ¿dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? En Génesis 14:20. Abraham dio los diezmos de todo, o del botín. Hebreos 7:4. A Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, Jerusalén. Se alude esto a los sucesos. Se alude esto también en Hebreos 7, 1 y 11, donde Melquisedec es presentado como tipo de Cristo. Tercero, ¿en qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? ¿En qué? Eran del botín, Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales rescatados por Abraham cuando éste derrotó a los reyes del oriente, Génesis 14, 1 y 20. Hace mucho tiempo yo di una charla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Ustedes creo que tienen en esa charla, varios de los hermanos podrían repasarla un poquito. Cuarto, antes del tiempo de Moisés se encuentran otros ejemplos de quienes diezmaban. Solo el de Jacob, quien hizo voto de apartar el diezmo de todo, con tal de que el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz. Génesis 28, 20 y 22. Que conste, ojo, que conste, Dios no mandó a Jacob a hacer el voto. Jacob hizo el voto de su propia voluntad. La fraseología del voto descubre un espíritu poco maduro que condicionaba la fe en Dios en bendiciones que Jacob deseaba para su viaje. ¿Qué le dice? Jehová será mi Dios.
28 y 21. ¿Cuáles son las condiciones? Ah, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres para comer, me dieres para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Imagínense, 28, 20 y 21. Luego le promete y le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy parecido a la mentalidad de muchos creyentes de la actualidad, ¿cierto? La mentalidad egoísta, caprichosa y materialista de intentar hacer tratos con Dios, convenios o negocios con Dios. En cambio, y quiero aclarar aquí que no se pueden. Cuando yo hago un pacto con Dios, el pacto o con alguien, el pacto es tú me das y yo te doy, o yo te doy y tú me das. Con Dios nunca podemos pactar, porque Él me da y yo qué le doy. ¿Qué le digo? Dios, tú me das y me porto bien. ¿Quién se beneficia de portarse bien? Yo. Entonces no es un cambio que valga. Un cristiano maduro y entendido conserva su fe en Dios, no importa lo que le pase con la vida material. ¿Por qué? Porque su vida no está pegada a cosas materiales, sino está pegada es al Rey de Reyes. Por si no lo sabemos, los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes y herederos y coherederos de la gracia divina. Por tanto, si mi Padre es el dueño del universo, ¿quién cree que es el heredero del universo? Pues yo, sencillo, sin preámbulos, lo dice Pablo y lo trata de explicar en todas sus epístolas, que lo que ya fue lo tenemos nosotros. No es que un día vamos a ser, sino que ya somos en Cristo. Quinto, ¿diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? No hay ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. Durante la etapa patriarcal no existía ningún sacerdocio especial, tal como el sacerdocio levítico de la era mosaica, que necesitara sostenimiento. No, se deduce que no hacía falta que se diera de continuo los diezmos durante la edad patriarcal, no existiendo ningún sacerdocio especial a quienes los hubiesen entregado y para qué, no existía, o sea que por eso no habían diezmos en su tiempo, en la era de los patriarcas. Sexto, al recibir el pueblo de Israel las leyes dadas a través de Moisés, ¿cómo lee el mandamiento sobre diezmar? ¿Cómo se lee el asunto? ¿Cómo es? ¿Qué dice? Deuteronomios 14:22. Dice, indefectiblemente diezmarás, ojo, cada año, repito, indefectiblemente diezmarás cada año. Deuteronomios 14:22. Séptimo, ¿con qué frecuencia deberían diezmar? Cada año, cada año. Deuteronomios 14:22. Una sola vez al año, no cada mes ni cada semana, sino una sola vez al año. Esta ley desmiente la práctica actual de no pocos pastores y profetas y evangelistas o reverendos que andan por ahí, quienes enseñan y exigen el diezmo, pues ordenan que los feligreses diezmen cada semana. Octavo, ¿de qué cosa tenían que diezmar los israelitas? De todo el producto del grano, Deuteronomios 14:22. ¿De qué más? De vino y de aceite, Deuteronomios 14:23. ¿De qué más? De la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, Levítico 27:30. ¿De qué más? De vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es decir, que fueran contados a salir a los pastos, Levíticos 27:32. Y los líderes, esto está claro, ¿cierto? Y los líderes religiosos del presente que enseñan el diezmo piden a los feligreses la 10ª parte de los productos del campo, bananas, cocos, si están en la costa, uvas, maíz, trigo, yuca, papa, etcétera, y también de los animales, vacas, caballos, ovejas, cabras, o de las aves, gallinas, pavos, o solo piden dinero. El asunto se está aclarando, ¿cierto? 9.
diezmaban los israelitas de su dinero? En ningún pasaje del Antiguo Testamento enseña el diezmo del dinero. Según Lucas 18:12, el fariseo que oraba jactándose dijo: yo doy diezmo de todo lo que gano. Tal vez implique en sus palabras que diezmase de su dinero. Con todo, las leyes del Antiguo Testamento sobre el diezmo, y ahí sí hay que hacer énfasis en la escritura, dicen claramente y especificaban que el diezmo se constituía de lo que servía para la alimentación de los sacerdotes levíticos. Décimo, si los israelitas querían rescatar algo del diezmo, o sea, retener una porción del diezmo de los productos del campo, del ganado, ¿qué deberían hacer? ¿Qué tenían que hacer? Calcular su valor, luego añadir por encima de su propio justo la quinta parte de dicho precio. Levíticos 27:31. Acuérdense, esto es cronológico, va en orden. 11. ¿Qué debían hacer los israelitas con los diezmos? ¿Qué dice? Y comerás delante de tu Dios en el lugar que él escogieron el diezmo de tu grano, Deuteronomio 14:23. Durante los primeros 2 años de cada ciclo, los israelitas comían sus diezmos el tercer año, y de ahí en adelante cada 3 años entregaban todo el diezmo de aquel año a los levitas, a la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Deuteronomios 14:28 y de 29. Hasta ahí vamos bien. 12. ¿Quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? Deuteronomios 14, 22 y 29, 26. 14, 22 y 29 y 26 y 12 enseñan que los levitas recibían todos los diezmos, solo del año tercero, el año del diezmo, según Deuteronomios 12, 17 y 18. Para los demás años, los levitas comían los diezmos juntamente con los que los daban, y participando de ellos también los hijos y los siervos de los israelitas. Y los líderes de religioso del tiempo presente, que exigen diezmos no pocos a voz en cuello, como en amenazas fulminantes, ¿los piden cada 3 años o los piden cada semana? ¿Comparte los diezmos con el extranjero, el huérfano y la viuda, o los utilizan exclusivamente para su propio beneficio? Consabido es que no pocos pastores se enriquecen mediante los muchos diezmos de dinero que reciben. Habitan en casas grandes. Y en el norte. En el sur se les ampolla su colita. Tiene que ser por ahí en Chía o en las partes donde más La Calera y otras partes donde ellos pueden verse como reyes. Visten ropas costosas y andan en carros lujosos. Tienen mucho dinero en el banco. Viven como príncipes o reyes. Todo a expensas del pueblo. Creyentes que desconoce la verdad sobre la doctrina de los diezmos, todo a expensas del pueblo creyente que desconoce la verdad sobre la doctrina de los diezmos. 13. Dice Números 18:21 que Dios dio a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Contradice este texto a los pasajes de Deuteronomio ya citados? Negativo. Es preciso interpretar Números 18:21 a la luz de Deuteronomios 14, 23 y 26 y 12. Los levitas recibían como heredad todos los diezmos de cada tercer año. Los levitas recibían como heredad todos los diezmos de cada tercer año. ¿Por qué debían comer los israelitas sus diezmos de los 2 primeros años? Para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Deuteronomio 14:23. ¿Dónde debían comer los israelitas sus diezmos? 15. O sea, 15º punto. ¿Dónde los debían comer los israelitas? Dice la escritura en Deuteronomios 14:26. Dice, delante de Jehová y solo en el lugar que él escogiere. Deuteronomios 14:23. Se deduce que comerlos era un acto sagrado. Se deduce el asunto por ahí, ¿cierto? Tú traes los diezmos aquí a la calle 48, número 2672, los trae ahí, y de ahí
Cuando ya el Señor viera que el asunto era por ese lado, en el barrio del Carmen, váyase para el Tunal y allá con su familia se come los diezmos en el lugar que él escogiera. Eso dice el Señor. 16. De encontrarse algunos levitas tan lejos del lugar escogido por Jehová para comer los diezmos, que no pudieran llevar la 10ª parte del grano del ganado, ¿qué debían hacer? Claro, muy pesada, los 2 bultos y lejísimos de maíz o de otras cosas. ¿Qué tenían que hacer? Dice la escritura, vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que desearan comer. Deuteronomio 14, 24 y 26. Es notable que estos israelitas no cumplían con su deber entregándole a los sacerdotes dinero. Debían comprar comestibles y comérselos ellos mismos. ¿No es interesante y muy instructivo esto en particular? ¿Dónde comen sus diezmos los creyentes que hoy por hoy diezman? En primer lugar, no diezman de las cosas o del ganado, sino del dinero. En segundo lugar, ¿no guardan ninguna de estas leyes del Antiguo Testamento referente al uso de los diezmos? Si hay que diezmar hoy en día, con razón se pregunta, ¿por qué no hacerlo tal como fue hecho durante la Edad Mosaica? ¿Por qué no se hace lo mismo? ¿Con el mismo propósito y de la misma manera? Hay quienes argumentan que estas directrices de la ley mosaica no vienen al caso, ya que los diezmos predatan a Moisés y citan a Abraham y a Jacob, pero también predatan a Moisés el altar de piedra y sacrificios de animales. Por tanto, ¿debemos edificar altares y sacrificar animales? Obviamente esto de predatar no prueba nada. 17. ¿Dónde se guardaban los diezmos que fueron apartados cada 3 años para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda? En los ejidos de las ciudades de Israel, Deuteronomio 14, 28, Nehemías 12, 44. Desde aquellos lugares o fueron repartidos directamente entre los que tenían el derecho a recibirlo, Deuteronomio 26, 12, o fueron llevados y almacenados en las cámaras del templo en Jerusalén. Segunda de Crónicas 3, 1, 4, 13, Nehemías 12, 44, 13 y 12. Los mayordomos encargados de los almacenes repartían los diezmos entre sus hermanos. Segunda de Crónica 31, 11 y 13 y Nehemías 13, 12 y 13. 18. ¿Qué quiere decir alfolí? Malaquías 3:10. Exhorta a Jehová. ¿Qué exhorta al Señor? Dice, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un grano o almacén donde los judíos guardaban los diezmos. Desde luego hacía falta almacén para guardar el diezmo de los productos del campo y del gano, no para el dinero. El dinero se guarda en cajas de seguridad, en bancos o en otros lugares, pero no en un alfolí. El alfolí del tiempo presente, ¿qué cosa es? Pues las cosas cambian, o las cambian a sus propios gustos religiosos muy propensos a ir atrevidamente más allá de las escrituras. Hoy día el alfolí es el bolsillo del pastor o la cuenta de la iglesia. Imaginemos por dónde va el asunto. 19. ¿Por qué nombró Dios a los levitas como recipiente de los diezmos de cada 3 años? Porque Dios mismo había seleccionado a la tribu para que se dedicara a los varones calificados al servicio del tabernáculo, número 13, 1 y 4. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, números 13, 21, no recibiendo heredad, o sea, una porción de la tierra prometida entre los demás israelitas, y efectivamente los diezmos eran su heredad, números 18, 20 y 24. Hoy por hoy, los que piden los diezmos pertenecen a la tribu de Leví, si no son levitas. ¿Con qué derecho reclaman diezmos? ¿A cuenta de qué? ¿Dios les mandó que reclamasen los diezmos? Y hay una pregunta que salta a la vista. Si los diezmos no existieran, ¿existirían pastores? Es un buen negocio tener una iglesia. Y no faltan los pastores que argumentan, los falsos pastores que argumentan. En la actualidad nosotros los pastores somos los sacerdotes de la iglesia de Cristo. Y lo dicen con voz así muy profunda. Nosotros somos los sacerdotes de la iglesia de Cristo. ¿Se imaginan ustedes eso?
cuando Dios dice que todos los cristianos son reyes y sacerdotes? O sea que, ¿cómo queda el asunto del diezmo ahí? 20. ¿Contaban los levitas con otra fuente de sostenimiento en adición a los diezmos de cada 3 años? Les correspondía también las ofrendas de las cosas santas, todo presente, toda expiación, la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, las primicias de todas las cosas de la tierra, lo consagrado por voto y los primogénitos de todos los animales, con la excepción de los que debían ser redimidos. Número 18, 8 al 19. Surge una pregunta para los defensores actuales del diezmo, para pastores o evangelistas. Surge una pregunta. ¿Por qué no reclamar también las expiaciones, las ofrendas elevadas, ofrendas mecidas, etcétera, etcétera? Si tienen derecho de vivir de los diezmos, pues lógicamente también tienen derecho de acogerse a las demás fuentes de sostenimiento que autorizó Dios para los levitas. Igualmente, si la ofrenda elevada, las ofrendas mesías, etcétera, fueron abolidas cuando el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz, cambiándose todo el sistema sacerdotal viejo, que no servía para nada, porque nunca purificó nada, ni nunca nos llevó a Dios, viejo para uno completamente nuevo. Eso lo dice en Colosenses 2, 14 y 16, porque alguien puede decir, hermano, ¿a dónde dice eso? ¿Usted cómo va a decir esas herejías? También lo dice en Hebreos 7, 12. Y si eso fue así, también fueron abolidos los diezmos. ¿Estamos entendiendo el asunto? 21. ¿Deberían diezmar los levitas? En definitiva, presentaréis el diezmo de los diezmos, instruyó Jehová a los levitas. Número 18, 26 y 32. Los líderes religiosos del tiempo presente que exigen diezmos también diezman. Observamos cómo muchos acaparan gustosamente, si bien no con avaricia, los diezmos, pero dan ellos el diezmo de los diezmos, o los meten todos al bolsillo y todo sigue andando, todo sigue campante como si nada hubiera ocurrido. 22. En Malaquías 3:10, Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Es correcto exhortar a los feligreses a diezmar apelando a este texto como prueba? Definitivamente que no. Malaquías 3:10 pertenece al Antiguo Testamento. Ha sido abrogado en su totalidad, 2 Corintios 3, 6 y 17, Hebreos 7, 18 y 19. Quitando del medio, dice el Señor, y clavándolo en la cruz. Colosenses 2, 14 y 16. Y dice que exhibió públicamente a los principados y potestades. Los alimento en mi casa, dice el Señor, clavándolo en la cruz. Los diezmos de Malaquías 3:10 procedían de los productos del campo y del ganado. Obsérvese la frase en el pasaje que dice, y haya alimento en mi casa. Dinero no, sino alimento. Recalcamos, el alfolí mencionado en el texto era un almacén. La casa era el templo en Jerusalén. Era un alfolí, era un granero, era un altillo donde se guardaba el grano y las cosas para que hubiera alimento. Vamos a dejar hasta el día, hasta por el tiempo, que es bastante cortico. Y la próxima semana vamos a ver el asunto de cómo se sostiene o cómo podría sostenerse hoy en día los obreros que trabajan de tiempo completo en la obra. Recordemos nuevamente, como todos los viernes, Dios no necesita intermediarios. Dios no necesita oráculos en la tierra. Él quiere y necesita tener una relación con